Dice así: Jesús sana a un leproso. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonios a ellos. Amén. Soberano Dios, Padre eterno, amado Jesús, delante de tu presencia, Padre, estamos, Dios mío, en esta hora. Señor amado, tu palabra es leída, Señor. Dios mío, Señor, usa mi vida, Señor, habla tú, Dios mío, a tu pueblo, Señor. Tú eres el Dios, Señor, que nos corrige. Tú eres el Dios, Padre, que nos guía, Señor, a través de tu palabra, Señor. Señor, abre los oídos espirituales, Señor, que no simplemente sea, Señor, una palabra que la escuchen, Señor, sino que puedan guardar en su corazón lo que tú quieres hablarnos, Padre. Dios mío, Señor, le damos muchas gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Dice la palabra del Señor que el Señor descendió del monte luego de que Él dio, ¿verdad?, el estudio de la palabra del Sermón del Monte, y dice que Él descendió del monte y le seguía mucha gente. Mucha gente dice que seguía al Señor. Y pensemos que cuando nosotros leemos la palabra del Señor y recordemos que dice que mucha gente le seguía al Señor, pero no siempre tenían un interés genuino en Cristo, en aprender del Señor, en escuchar lo que Él enseñaba, sino que la gente buscaba al Señor por un interés, por el pan y los peces. Después vemos a los fariseos, a los escribas, a los sacerdotes que seguían y observaban lo que Jesús hacía, pero solamente para acusarle. Y hoy nosotros venimos acá y queremos escuchar la palabra del Señor, queremos crecer en los caminos del Señor. Muchos siguen a Jesús, pero no tienen un fin por lo cual lo siguen. Y nosotros hoy, hermanos, somos muchos, pero busquemos al Señor, congreguémonos con ese fin que tenemos de estar un día con nuestro Señor. Amén. No simplemente por los milagros. Todos nosotros somos un milagro. ¿A cuántos el Señor nos ha sanado, hermano? ¿Cuántos somos aquellos que el Señor nos ha llamado, nos ha sanado? Habían enfermedades en usted, hermano, que hasta el día de hoy no volvió, para la gloria y honra del Señor. Pero dice la palabra en el versículo 2, dice que la palabra en el versículo 2 dice: he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puede limpiarme. Hermano, ¿cuál era la condición o los síntomas o qué es lo que había en aquel hombre? ¿Qué era la lepra en aquel tiempo y qué es la lepra en este tiempo? Amén. Según la Organización Mundial de la Salud, dice que los síntomas de la lepra iniciales son manchas, son manchas claras o oscuras o nódulos en la piel que resultan en lesiones, y la pérdida de sensibilidad en partes del cuerpo. En el Antiguo Testamento la lepra, hermano, y nosotros leemos en la Biblia, hoy día mucho no se habla de esto de la lepra, pero en aquel tiempo sí. Se veía mucho esto, hermanos, de hombres que tenían lepra. Y sabe, cuando un hombre empezaba, dice que cuando le empezaban a salir las manchas, tenía que ir al sacerdote para que el sacerdote le diga si era o no era lepra. Y, hermano, la lepra dice que inicia desde adentro.
y va haciéndose notoria con el paso del tiempo. Y entonces dice que para los judíos, por ejemplo, una persona que tuviera lepra era considerada una persona pecadora. Y entonces nosotros entendemos y vemos nosotros que en la palabra dice que cuando la persona que era leprosa tenía que salir de su familia, tenía que salir de la sociedad, de la ciudad, tenía que alejarse, porque la lepra es una enfermedad contagiosa. Y entonces los hombres eran echados fuera, como dice la palabra, ¿verdad? Por su condición. Y qué triste debe ser, hermano. Qué triste debe ser para una persona que tiene aquella enfermedad, porque hoy sigue habiendo lepra. No es algo muy común, pero sigue habiendo lepra como en Asia, en algunos lugares podemos entender, y muchas veces hemos visto o escuchado a los misioneros que, por ejemplo, en la India hay una buena cantidad de gente con lepra. Y la palabra nos enseña, que aquel hombre era leproso, y la lepra era desde la cabeza hasta los pies. Y el hombre dice que tenía que decir que era leproso, gritar, tenía que informar que él era un hombre leproso. Y entonces ya con todo su cuerpo destruido. Hermanos, por eso yo le decía, ¿qué es la lepra en este tiempo? ¿Cómo vemos en este tiempo algo que está destruyendo totalmente a un mundo formado por Dios, a la creación de Dios? Recuerdo, antes de seguir, para que puedan entender un poquito también, yo me crié con una señora que le dio cáncer de laringe. Cuando a ella le dijeron que ella tenía cáncer, no se veía absolutamente nada, excepto que su voz había cambiado. Pero con el paso del tiempo los médicos le dijeron que ella, en su garganta, a ella su cáncer la iba a empezar a comer de adentro para afuera. Entonces de a poco nosotros fuimos viendo cómo se manifestaba el cáncer en ella. Amén. Y veíamos cómo ya acá tenía todo comido, todo hacia afuera. Hermano, la palabra de Dios dice que el pecado es así. Si usted me dice, pero pastora, acá vemos un milagro de Jesús sobre un leproso, pero el mayor milagro del Señor para nuestra vida es sanarnos del pecado. Y el pecado es algo que destruye la vida de la persona. No solamente, hermanos, físicamente, nosotros vemos las personas en pecado y vemos su condición. Nosotros vemos a las personas hoy en día, cuando el pecado o ellos acceden al pecado, vemos que hay matrimonios destruidos, vemos que hay gente que lamentablemente están en las calles viviendo. Vemos, hermanos, cuánta gente totalmente destruida por el pecado. Y dice la palabra del Señor que nosotros todos hemos pecado. La palabra de Dios dice que no hay nada oculto en nuestra vida que no haya de manifestarse. Todo sale a la luz. Y como yo le decía, así como la lepra o el cáncer que se manifiesta desde adentro hacia afuera, el pecado es así. El pecado empieza a trabajar en el corazón. Pero vayamos al libro de Santiago y leamos lo que nos dice la palabra con respeto, hermanos, al pecado, para que podamos entender esta palabra. Dice en Santiago 1:13, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal,
ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amén. Como le decía, hay pecados que muchas veces a mí me pasó que nos tocó descubrir los pecados ocultos, que la persona los tiene muchas veces muy guardaditos, pero Dios es un Dios que no le gusta que sus hijos pequen. Entonces Dios lo tiene que manifestar. Entonces vemos nosotros acá que la palabra de Dios en Santiago dice que cuando uno peca, dice que es tentado cada uno de su propia concupiscencia, de su propia carne. Empezamos nosotros para llegar al pecado y para llegar hasta lo más profundo del pecado, empezamos con algo. No se manifiesta simplemente así, sino que hay tentación. Pero ¿qué hay que hacer cuando hay tentación? ¿Darle luz al pecado o resistir? Amén. Podemos nosotros, hermanos, ver que cuando uno es tentado, es atraído y seducido, uno tiene que reflexionar y recordar siempre que Dios es el que nos está mirando. Entonces, hermanos, no podemos darle lugar al pecado. No podemos caer sin batallar. No podemos darle lugar al pecado si usted piensa y es un hijo temeroso del Señor. El mundo hace lo que quiere. ¿Por qué? Porque no conoce a Dios. La gente en el mundo peca como quiere, porque no conoce a Dios. Y en Romanos 1, nosotros podemos leer la palabra del Señor que dice y nos habla de la culpabilidad del hombre. Para poder entender por qué una persona peca, primero veamos el punto principal. Dice, vamos a leer desde Romanos 1, desde el 21 en adelante, dice, pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su propio razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Primeramente, hermanos, todos saben que Dios existe. Hay quienes dicen no creer, pero siempre los lleva al final al pensar que hay un Dios. Pero no toman en cuenta, hermanos. No toman en cuenta al Señor, no toman en cuenta a Dios. Y muchos hermanos que viven o que están dentro de una iglesia pecan porque aunque estén adentro nunca han conocido al Señor. Entonces, ¿qué pasa? Ni siquiera hay un temor del Señor, sino que dice que no les dan gloria ni gracia, sino que se envanecen en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Al dejar a mirar a Dios, hermano, el pecado está a la puerta. Al dejar de mirar nosotros al Señor, nos lleva, hermano, a cometer los pecados. Por eso, hermano, si usted lleva años, si usted es nuevito, si usted, hermano, ha escuchado hablar del Señor, mire primeramente al Señor por sobre todas las cosas. Ponga a Dios en primer lugar y no va a pecar. Puede que cometa errores, pero hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque el pecado, y acá nos dice en Romanos que lo que pecan, lo hacen y se complacen de eso. Podemos pecar, hermano, pero no podemos darle lugar al pecado. El pecado no puede morar en nuestra vida si el Espíritu Santo de Dios mora. Nosotros, hermanos, vemos acá en Romanos 1:18 y seguimos leyendo, dice que profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptiles. Por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia
en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí su propio cuerpo, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Amén. Y después nos sigue hablando de por qué Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Hoy en día, cuando vemos nosotros, por ejemplo, a dos hombres, quieren la bendición de Dios para casarse y nos dicen que somos nosotros, somos las personas que juzgamos o que siempre estamos, ¿verdad? O somos intolerantes a ellos. Muchas palabras usan que no me atrevo a decirlas, pero ¿por qué buscan la bendición de Dios si ellos no tienen en cuenta a Dios? Si Dios dice que eso es pecado. ¿Por qué dicen que ellos quieren recibir la bendición de Dios si eso Dios no nos enseña en su palabra? De hecho, la palabra dice que eso es abominación. Todo pecado es abominación. Todo pecado que uno comete está infringiendo la ley del Señor. Entonces, ¿por qué buscan o se acuerdan de Dios cuando solamente hay una necesidad o cuando quieren algo? Amén. Dice la palabra de Dios que como no aprobaron a tener en cuenta a Dios, Dios les entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y acá nos habla la palabra del Señor, dice que estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contienda, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Imagínense, hermano, aún ser desobediente a los padres es un pecado, queridos jóvenes, queridos niños. No honrar a sus padres es estar desobedeciendo a Dios. No poder estar en la necesidad de un padre es un pecado contra el Señor. Amén. Dice la palabra que los necios, desleales, sin afecto fraternal, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que lo que practican tales cosas son dignos de muerte. Mi hermano, si usted no viene al Señor como este leproso, que en su necesidad vino y se mostró ante Jesús tal cual estaba, amén, este hombre podría haber muerto por aquella lepra, porque los médicos no podían hacer nada, el sacerdote no podía hacer nada. Sin embargo, se acercó a Jesús y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿Quiere usted, hermano, ser limpio de su pecado? ¿Quiere ser limpio de todo aquello que los está separando del Señor? Venga a Cristo. Este leproso encontró en Jesús lo que no pudo encontrar en nadie más. Y yo personalmente, hermanos, le puedo decir que cuando yo no conocía a Cristo, justificaba el pecado. Porque yo no sabía, no entendía que el pecado es todo aquello malo que haces en tu vida. Aún los pensamientos, hermanos, malos es un pecado. Y sabe que yo hasta que no vine a Cristo no pude entender que era una mujer pecadora. Pero el Señor me lavó, el Señor me restauró, el Señor me limpió. Y sabe que cuando uno viene a Cristo y el Señor hace eso en nuestra vida, va a quedar el recuerdo como me lo dijeron a mí. Pero si tú eras la peor de todas. Era, porque Cristo me lavó. No que hoy día no tenga pecado, no que no me equivoque. Pero hoy soy consciente, hermano, que si un pecado, algo está malo en mí, me aparta de Dios. Si yo le preguntara a los jóvenes hoy en día, ¿qué te separa a ti de Cristo? ¿Qué te separa de Cristo? Si yo le preguntara a usted, hermano, ¿qué lo separa de Cristo? Solamente una cosa nos separa del Señor, y ese es el pecado.
Recuerdo que una vez en un campamento le pregunté a los jóvenes, ¿y ustedes leen la Biblia? ¿Buscan a Dios? Ellos me dijeron, no. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo. No buscar a Dios es un pecado. No tener en cuenta a Dios es un pecado. Y el pecado es lo único que nos separa del Señor. ¿Sabe, hermano? Cuando usted está enfermo, cuando tiene una enfermedad, muchas veces se enoja con Dios. ¿Por qué lo permites? O suceden cosas en la vida y se alejan del Señor. Yo quiero decirle que no es la enfermedad lo que a usted le aleja del Señor, sino el pecado. Porque usted, como decía la hermana Carolina en su devocional, muchas veces queremos que Dios haga lo que nosotros queremos. Y eso es un pecado. Porque Dios es soberano. Dios es Padre. Ayer le decía a los niños, ustedes tienen que ser obedientes a sus padres porque ellos son sus padres. Ustedes no pueden pretender que sus padres hagan lo que ustedes quieran, porque ellos son sus padres. Y Dios es así con nosotros. Él es nuestro Padre. Nosotros no podemos pretender, hermano, querer tener todas las cosas, o querer recibir bendición, o querer ser sano, y preguntar, Señor, ¿por qué? Él es Dios. Él es nuestro Padre. Si usted tiene a un Padre, a Dios como Padre, hermanos, tenga temor del Señor. Sea, hermano, respetuoso con el Señor. Porque a pesar de todo lo que vivamos, Dios siempre tiene el control de todas las cosas. Pero el pecado es lo que nos separa. ¿Por qué? Porque esas son nuestras decisiones. Pecar, y la palabra de Dios nos decía en Santiago, si alguno es tentado, no piense que es tentado de parte de Dios. Si alguno accede al pecado, no piense que Dios lo permitió. Ese es de nuestra concupiscencia, de nuestra carne. Y nosotros, hermanos, debemos siempre ser personas que cuando hay una tentación, cuando hay un pecado, saber, hermanos, entender que si sucede algo es nuestra culpa. Y el Señor vino a pagar eso. Nuestra culpa, nuestros pecados muriendo en la cruz del madero. Él pagó, pero no nos da la libertad, hermano, de hacer lo que queremos. Este hombre vino a Jesús con esa necesidad. Hermanos, como yo le decía en un principio, hoy la lepra, la mayor enfermedad en este mundo es el pecado de no tener en cuenta a Dios. Porque Dios dice que de todas las cosas Él tiene el control. Pero también, hermanos, si usted peca, si usted cae, no que Dios no tenga control sobre eso, sino porque es su decisión. Dios nos transforma, hermano. Pero debemos aprender a conocer al Señor, a reconocer que somos pecadores. Amén. Y como le decía, la lepra inicia desde adentro. El pecado empieza desde el corazón. Si usted no entrega su corazón a Cristo para que Él obre, algún día en la presencia del Señor no va a poder estar. Porque son decisiones, hermanos, de hacer lo malo. No pasa, hermanos, simplemente porque uno muchas veces dice, y el diablo lo hizo todo. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Hermanos, seguimos leyendo la palabra que nos dice en San Mateo 8, dice que este leproso se acercó y se postró ante el Señor. Cuando hay tentación, cuando el pecado golpea su puerta, hermano, póstrese ante Cristo. Entregue su vida al Señor y dígale, porque realmente, hermanos, yo lo puedo decir por experiencia. Cuando usted le dice todas las cosas al Señor, el Señor las toma. El Señor toma el control de todas las cosas. Y dice que este leproso le dice, Señor, si quieres puede limpiarme. Jesús dice que extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Venga a los pies de Cristo en toda circunstancia. Cristo siempre va a hacer su voluntad.
Este leproso no le dijo si puedes, sino le dijo si quieres, puedes limpiarme. Uno tiene que reconocer el poder de Cristo para su vida, hermano. Uno debe, hermano, reconocer, si usted cree en el Señor, que el Señor todo lo puede. Aún, hermano, a ayudarle en la tentación, a ayudarle, hermanos, cuando usted se acerca a Jesús. Pero debemos aprender a mirar, como dice, ¿verdad?, la palabra, poner los ojos en Jesús. Debemos mirar a Jesús por sobre todas las cosas. Y el Señor le dijo, quiero ser limpio. Más allá de que el Señor quiera limpiarnos, hermanos, de nuestra enfermedad, yo le digo al Señor, y yo le soy sincera, hermanas, y el Señor sabe, yo le digo al Señor, Señor, no me interesa, Dios, si tú me sanas o no de mi diabetes. Yo le dije al Señor cuando a mí me dijeron, tú no puedes tener hijos. Yo le dije al Señor, no importa. Yo no sirvo a Cristo por lo que Él me da. Y sabe que recibo más de lo que yo pido, porque Él es fiel. Pero yo le digo al Señor, ayúdame. Ayúdame a ser una mujer conforme a tu corazón. Y eso es saber reflexionar, hermanos, cuando nuestra vida es desagradable o cuando actuamos mal delante del Señor y delante de nuestro prójimo. Dios, el Señor, lo primero que hizo es morir en una cruz por nuestro pecado. Él vino a esta tierra, se entregó por nosotros. Si usted conoce al Señor, hermano, tome la decisión de no caer en el pecado. La tentación está, pero usted decide si quiere hacerlo o no. Amén. Y dice que la lepra le desapareció en el instante. Y yo sé que el Señor lo puede hacer. Yo sé que el Señor puede limpiar al instante nuestro pecado. Pero cuando hay un arrepentimiento de verdad, cuando hay un deseo de verdad por cambiar, por querer hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios y no conforme a lo que nosotros queremos. Y dice la palabra que en el versículo 4 dice, entonces Jesús le dijo, mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ello. Cuando una persona era leprosa, hermano, el pueblo lo sabía, porque él lo manifestaba, porque lo veían, la condición. El leproso no se podía tapar, porque tenían que ver lo que él realmente, o sea, que él era leproso. Él no podía ocultar lo que era. Y el Señor, al hacer este milagro en él, le dijo, mira, no lo digas a nadie. ¿Por qué? Porque también había, ¿verdad? Cuando la lepra estaba siendo curada, tratada, si la agarraban a tiempo, el sacerdote tenía que ir observando cómo iba, para que él pueda regresar a su familia, para que él pudiera volver a la ciudad. Tenía que estar sano completamente. Y entonces dice el Señor, dice, ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ello. Hoy en día, hermano, nosotros tenemos que hacer algo diferente. Cuando nosotros venimos a Cristo y Jesús nos limpia, debemos testificar lo que el Señor hizo. Muchas veces, hermano, uno oculta lo que Dios hace en su vida. Hay gente que todavía se avergüenza del Evangelio a pesar de todo lo que Cristo hizo en su vida. Jamás quiere hablar del Señor, jamás quiere predicar, jamás quiere reconocer lo que fue en el pasado. Yo siempre cuando escucho el testimonio del pastor que todavía no me lo sé de memoria, pero él siempre cuenta cómo Jesús cambió su corazón. Muchos testificamos de cómo Cristo nos cambió. Y no solamente, hermano, como le digo, en una enfermedad, sino reconocer que todos hemos pecado. Todos hemos pecado y la palabra de Dios dice que por cuanto todos hemos pecado, estábamos destituidos de la gloria de Dios. No había y no hay ni un justo. Pero Cristo va cambiando nuestro corazón.
Cristo ha cambiado nuestra vida y nosotros debemos encargarnos, hermanos, de testificar, de mostrar al mundo que Jesús nos cambió, que Jesús nos lavó, que Jesús nos limpió. Si usted no está haciendo eso, entonces porque nunca ha creído que Cristo le cambió. Si usted, hermano, hoy día no está buscando las almas perdidas, si usted no va al leproso, si usted no va a aquel, como dice el Señor, que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, si usted no va a aquel que necesita de Cristo, algo está fallando en usted. Amén. Debemos, hermanos, nosotros testificar de lo que Dios hizo en nuestra vida y de lo que Dios hace cada día, porque no ha terminado la obra de nosotros y la va a seguir haciendo. Y van a seguir habiendo cosas en este mundo, pero si nosotros nos sostenemos, si nosotros, hermanos, obedecemos al Señor, no vamos a poder llevar a la práctica el pecado, aunque la tentación esté. Amén. Así que yo quiero que en esta hora, hermano, nosotros oremos al Señor. Reconozcamos delante del Señor que somos pecadores, que necesitamos en todo tiempo de Él, que verdaderamente más allá, hermanos, de que el Señor nos sane nuestro cuerpo físico, Dios tiene que sanar nuestro corazón. Y todavía hay quienes necesitan que el Señor sane su corazón. El pecado, hermano, no solamente es fornicar, adulterar, mentir. El pecado también es la falta del perdón, el rencor, el enojo, la ira, el no tener a cuenta a Dios por sobre todas las cosas. Y necesitamos hacernos libres de ese pecado. Entonces yo quiero que oremos al Señor en esta hora. Usted conoce su vida. Como le digo, todas las cosas ocultas salen a la luz tarde o temprano. Aprovechen este tiempo de oración. Aproveche y dígale al Señor: límpiame de esta lepra que ha estado comiendo desde lo más profundo del corazón, desde adentro, esa enfermedad que está, hermano, llevando a su mente a cosas que no convienen, a pensar cosas que no convienen. Acérquese al Señor en esta hora. La presencia del Señor está aquí. Amén. Soberano Dios, amado Jesús, eres Dios en los cielos, en la tierra, en todo lugar, Padre. Eres Dios, Señor, que conoce nuestra vida, Padre. Señor amado, gracias, Dios mío, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por hablarnos. Gracias por mostrarnos, Señor, que tú puedes limpiarnos, Señor. Que tú quieres lavarnos, Señor. Dice tu palabra que debemos ser santos porque tú eres santo. Y en ti, Señor, no habita el mal, no habita el pecado, Señor. Y como hijos tuyos, Señor, Dios mío, nos acercamos, Señor, a ti, nos postramos ante ti, Señor, para pedirte perdón primeramente por todos los pecados, Señor. Aún aquellos, Dios, que son ocultos a los ojos del hombre, pero no a ti, Señor. Padre, eres Dios, Señor amado, que dices, Señor, que diste tu vida, Señor, por nuestros pecados, por nuestra maldad. Señor amado, diste tu vida y resucitaste, Señor amado, para limpiarnos de toda maldad, Señor. Amado Dios, desecha, Señor, echa por tierra, Señor amado, todo aquello, Dios, que el enemigo, Señor, está, Dios mío, haciendo en la vida de nuestros hermanos, llevándolos, Señor, al pecado, pero también las decisiones, Señor, que toman, Padre, para pecar, Dios. Ayúdanos en todo tiempo, Jesús amado. Dios mío, dice tu palabra, Señor, que nosotros, Dios mío, somos tus hijos, que tu Espíritu Santo mora en nosotros, Padre. Señor, aquellos pecados, Dios, que impide, Dios mío, Señor amado, que nos acerquemos a ti. Aquellas cosas, Dios mío, Señor, que están, Dios mío, en los corazones, en las mentes, Señor. Aún, Señor, aquellos que muchas veces, Señor, no aceptan, Dios, cuando se le habla del pecado, Padre.
Señor, porque tu palabra dice que todos somos pecadores, todos hemos pecado, Señor. Padre, ten misericordia de tu iglesia, Jesús. Dios mío, todos estos pecados, Dios, que están manchando nuestra vida, Dios, quítalos, Señor. Te lo entregamos a ti, Jesús. Dejamos en tu mano, Señor amado, Dios mío, nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, Señor, nuestros labios, Padre, nuestros pensamientos, para que tú laves, Señor, los pecados que hay en nosotros, Señor. Dios mío, sé que, Dios mío, cuando estemos contigo seremos perfectos. Pero mientras estamos en esta tierra, Señor, lávanos en todo tiempo. Límpianos, Señor, por tu palabra, Señor. Lávanos, Señor, en el momento que oramos y te pedimos perdón, Jesús. Padre bendito, Señor, hay, Señor amado, quienes no pueden perdonar. Hay quienes, Señor, tienen rencor en su corazón, Señor. Hay quienes se enojan, Señor, y por semana no se hablan con su esposo. Hay quienes ignoran, Señor, lo que tú enseñas en tu palabra, Jesús. Dios mío, límpianos de esos pecados, Dios. Límpianos del pecado, Señor, Dios mío. Como decía Pablo, muchas veces, Señor, hacemos lo que no queremos hacer, porque el pecado mora en nosotros, Padre. Pero que no le demos, Señor, luz, Señor, a esto, al pecado, Señor. Que no le demos, Dios mío, lugar al pecado para que nos lleve a la muerte, Dios. Sino, Dios mío, poder venir a tus pies como este leproso, postrarnos ante ti, Señor amado, y tener un corazón limpio, Dios. Gracias, bendito Señor amado, te damos. Toda la gloria, toda la honra y todo el honor es para ti, Señor. Amén. Mi hermano, como le decía en un principio, si hay alguien que tenga, hermano, enfermedad, que todos tenemos, yo por eso le decía, todos estamos enfermos de algo. Y eso lo veíamos también el viernes. Si usted necesita oración, si usted necesita que estemos orando por su vida, aún hermanos, porque el Señor lo conoce, si hay algo que usted quiere en esta hora, una vez más dejarlo, entregarlo al Señor, podemos orar por usted, pueden acercarse mientras el ministerio, amén, nos dirige en una alabanza, amén, vamos a estar orando.